del 17 al 24. Lo leeré yo porque lo voy a leer en otra versión. Sí. Leo. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan con los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ahora es cuando vemos qué es la carne. Cuando hablamos de la carne, como hemos dicho, hablamos de los impulsos naturales que tenemos, los malos deseos, las malas actitudes que tomamos. Resumiendo, así podemos decir que la carne es lo mismo que la vieja naturaleza que teníamos cuando conocemos a Dios. Esa vieja naturaleza es la que nos hace actuar como el mundo, cuando nos hace seguir los placeres del mundo, como bien ha dicho Laia. Todo está relacionado en sí. Y esto es lo que nos hace alejarnos de la voluntad de Dios. Cuando nosotros seguimos los placeres de la carne, cuando seguimos nuestra vieja naturaleza, nos alejamos de Dios. Y entonces es cuando viene el problema. El problema muchas veces es que nosotros nos acomodamos como cristianos. Y lo digo también por mí primeramente. Vivimos nuestra vida y no tenemos a Dios como centro nuestro. Podemos venir aquí los domingos y cantar muy bien, podemos leer muy bien la palabra y aprender mucho de los pastores y de los predicadores, pero después podemos tener una vida de rutina, podemos venir a nuestro trabajo, a nuestros estudios y no reflejar el amor que el Señor nos ha dado. El Señor solamente nos ha mandado una cosa, que es predicar de su palabra. Y si no lo hacemos, si no tenemos a Dios como lo principal en nuestra vida, entonces no estamos haciendo lo que Él nos pide y no lo tenemos como centro. Y cuando no lo tenemos como centro es cuando más fácil nos es caer. Y cuando caemos es cuando podemos caer muy fácilmente en los pecados de la carne, en volver a nuestra vieja naturaleza. La vieja naturaleza siempre ha estado con nosotros y siempre lo va a estar. Es una naturaleza que siempre estuvo. La diferencia es que con Cristo esa vieja naturaleza va desapareciendo, porque nos queremos acercar a la nueva naturaleza, a la naturaleza de Cristo. Y es cuando no buscamos al Señor cada día, cuando no nos comprometemos realmente con Él, es cuando caeremos en esos deseos de la carne. Me gustaría leer en Gálatas 6, del 5 al 7. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Todos, yo incluido el primero, nos podemos engañar a nosotros mismos, podemos, eso lo que he dicho, tener una doble vida, ¿no? Pero el Señor es el que sabe todas las cosas y el Señor sabe lo que quiere nuestro corazón, lo que anhela nuestro corazón. Y Él es el que juzga, como hemos leído aquí. Es por eso por lo que hemos de vivir transparentemente, hemos de reflejar lo que Él quiere, y si de verdad hemos conocido al Señor, tenemos que vivir para Él. Da igual que sea difícil, da igual que tengamos situaciones que den miedo a afrontar, como que en el trabajo te digan que tienes que mentir, que tienes que hacer cualquier cosa en la universidad o en cualquier sitio. El Señor está por encima de todo y, como hemos cantado antes, el Señor abre sendas donde no las hay. Creo que si nos conformamos es cuando dejamos de ver al Señor y entonces nos quedamos en una vida mediocre, y digo mediocre porque no estamos realmente exprimiendo al Señor, porque el Señor tiene muchísimo para darnos, más de lo que nos creemos. Y yo creo que merece muchísimo la pena vivir esta vida.
Y todo esto lo digo porque cuando rechazamos la carne, Dios nos bendice y podremos ver más claramente lo que Dios quiere para nuestra vida. Y quiero que leamos Romanos 12, el 1 y el 2. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de la manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y para acabar, me gustaría que todos nos pudiéramos examinar a nosotros mismos. Sea porque estemos atrapados en la carne de alguna manera, sea la que sea, o sea al contrario, porque no estemos atrapados y vivamos muy bien con el Señor, pues me gustaría que nos examináramos a nosotros mismos y si estamos atrapados en esa carne, que le pidiéramos al Señor que nos libere de estas garras. Y si no lo estamos, que el Señor nos continúe por ese camino, porque Dios bendice mucho y yo creo que ahora en esta iglesia lo estamos viendo mucho con el nuevo local. Y esto ya es una opinión personal, pero creo que si espiritualmente no crecemos y crecemos todos, la nueva iglesia, el nuevo local no tira para adelante. Yo creo que es más importante tener una buena vida espiritual que el tema hasta económico, aunque sea muy difícil. Creo que todos debemos crecer y todos debemos ser luz. Y a mí me gustaría pues que toda la iglesia pudiera ser luz a este barrio y todos en nuestra vida. Y bueno, eso era todo lo que quería compartir. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos al tercer tema de esta tarde, o punto de esta tarde, referente a los enemigos, y en este caso es el diablo, con que temblemos ahora. Adelante. Bueno, la verdad es que estoy también nerviosa, porque cuando escuchamos la palabra diablo, estamos, uy, el diablo. Pero bueno, vamos a leer en Efesios 6, del 10 al 18. Lo voy a leer yo y por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. He querido antes hablar sobre lo que es el diablo, su origen, ¿vale? Se dice, o sea, el diablo no ha sido siempre diablo. Antes de ser diablo, él era un ángel, un querubín que Dios había creado para que él le diera toda la gloria, toda la honra, pero a Dios. El diablo dice que fue, su nombre era Lucifer, pero era un ángel, o sea, perfecto, era hermoso. En Ezequiel, no lo voy a leer, si pueden apuntárselo, en Ezequiel 28, 11, 15, nos describe cómo era Lucifer, ¿vale? Entonces, al tener esa perfección que en él, o sea, era tan perfecto, le entró el orgullo. Dijo, a ver, si yo soy tan bello, puedo ser más que Dios. Entonces, cuando le entró el orgullo, antes de eso, el diablo se dice que también era un líder de la alabanza, que llevaba, o sea, a su cargo tenía otros ángeles de menos categoría, porque hay ángeles por categoría. Entonces él llevaba a otros ángeles para alabar a Dios, para llevar toda la gloria a él.
cuando él se rebeló contra Dios, dice que él, fue exiliado, ¿no? Fue exiliado y con él fueron exiliados los demás ángeles que le seguían a él. Estos, más quería hablar de esto porque los versículos claves son el 11 y el 12, que dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. ¿Vale? Entonces, cuando el diablo se rebeló, bajaron con él otros ángeles que llegan a ser los demonios o espíritus malos. Otra diferencia que hay, una diferencia muy importante que hay, es que Satanás no es omnisciente, no es omnipresente y tampoco es omnisciente. Entonces, Satanás, al estar, cuando Dios lo echó del cielo, dice que fue exiliado, pero a los lugares celestiales, a los lugares celestes, como dice la palabra. Entonces Satanás no es que viene a nosotros personalmente, ¿no? y nos habla al oído. Como él tiene delegado a sus demonios, ahí dice, mira, cada demonio para una persona, ¿sí? ¿No? Y que nos pone las cosas, mira esto, lo otro, como Laia, y lo explicaba claramente. Entonces, por eso es que Dios nos manda, que dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Debemos vivir cada día con la armadura de Dios, vestirnos cada día, porque nuestra lucha no es corporal, no es lucha libre, no es un boxeo. Lo que sí pide es que resistamos. Es una lucha espiritual, como hijos de Dios que enfrentamos cada día. Dios nos manda a resistir en la batalla y luego estar firmes. A veces es difícil, pero con el Señor todo lo podemos. A veces nos vienen cosas, nos vienen pensamientos, nos vienen de todo y no podemos seguir adelante. Pablo nos recomienda, debemos orar en todo tiempo. Esto es una clave para que podamos nosotros luchar, leer la palabra y orar. Y vestirnos cada día con la armadura. Pero no solo vestirnos, sino luchar y luego resistir al diablo. Como decía, ¿no? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Eso es muy importante, que podamos estar siempre delante del Señor. Hablar con él en todo momento. Dice con toda oración, con toda súplica. Súplica, que es implorar, pedirle al Señor, Señor, ayúdame. En todo tiempo, dice, donde tú estés, pedirle al Señor que te dé fuerzas, que te dé el valor para seguir adelante. Porque no es fácil, son demonios. Es el diablo que pone y dice, mira, a él no le agrada que estemos aquí en la iglesia. Por él que estemos en el mundo, las cosas del mundo son contra Dios, como lo explicó Laia. Y en el mundo las cosas del mundo son del diablo, las cosas pecaminosas. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de Dios. Y una cosa importante es que Jesús venció al diablo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Él venció a la muerte, Él venció al diablo. Y con Él somos más que vencedores. Nada más. Amén.